desde Santiago, con el tema El humanista cristiano integral, ideología y doctrina. Nuestro expositor de la mañana, Diomedes Vargas, a quien recibimos con un fuerte aplauso. El humanismo cristiano tiene principios y tiene valores. Dentro de esos principios tenemos el principio de la dignidad personal, el principio del bien común, el principio de la solidaridad y el principio de la subsidiariedad. Pero también tiene valores. ¿Cuáles son esos valores? La verdad, la justicia, la libertad y el amor. A través de las ideas que iré expresando, vamos a tratar de ir reconociendo cada uno de esos principios y valores. Y necesariamente tengo que irme un poquito lejos en la historia. Cuando estalla la Revolución Francesa, en el año 1789, se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, conocidos como los derechos humanos. Esa revolución obedeció a que existía una diferencia muy profunda en el aspecto económico entre las clases sociales. Básicamente había una clase que todo lo poseía y había otra que carecía incluso hasta de lo elemental para la subsistencia. Esa desigualdad social fue la que sirvió de fundamento a la Revolución Francesa, pero a pesar de haberse proclamado los derechos del hombre y del ciudadano en el año 1789, más bien se hizo de manera formal, porque en la realidad, en la práctica, esa desigualdad persistió. Hasta el punto que en el año 1891, siendo Papa León XIII, él veía esa desigualdad tan radical entre las clases. Y como jefe de la iglesia, como pastor de la iglesia, pues sintió su deber de intervenir porque no era posible tanta diferencia entre las clases sociales. E intervino a los fines de buscarle un punto de avenencia, una solución a esa gran diferencia. Pero ¿cómo intervino? Intervino a través de un documento que él llamó Rerum Novarum. Dentro de ese documento, León XIII toca temas sumamente importantes. Temas que son de carácter social, pero desarrollados por un hombre de iglesia. Y ahí hago, ¿verdad?, un paréntesis, porque la mayoría de las personas que no son de iglesia piensan que lo que somos cristianos tenemos que estar desligados de la situación económica, política y social, y están equivocados. Es todo lo contrario. El que es cristiano tiene que participar de la vida política, de la vida económica, de la vida social. Entonces, fíjense cómo el Papa comienza a tocar temas como la justicia distributiva, temas como la justicia conmutativa, temas como la propiedad privada, temas como el trabajo. Pero podríamos decir que ese documento, la Rerum Novarum, que tiene unas 200 páginas, pero podríamos decir que la esencia es la dignidad del trabajador. Lo que el Papa procura es que se respete la dignidad del trabajador. Esa desigualdad social que existía para la época era lógicamente atentatoria a la dignidad personal. Y ese es un principio fundamental que enarbola esta doctrina y que nosotros tenemos que defender siempre. El principio de la dignidad personal. Cuando a los trabajadores en esa época, antes de la Revolución Francesa y también después, se les sometía a un trabajo arduo, cuando a las mujeres se les sometía también a trabajar la misma cantidad y más de las horas que trabajaba el hombre en trabajos forzados, como si fuesen